Bueno, estamos con el compañero Gonzalo Gómez de Marea Socialista de Venezuela. ¿Qué tal, Gonzalo? La revolución bolivariana trajo muchas conquistas para el pueblo venezolano. Ahora esas conquistas se están perdiendo y en una situación muy difícil. ¿Qué pasó en Venezuela? Efectivamente es así, trajo muchas conquistas y se están perdiendo. Y han sucedido varias cosas que podemos citar como fundamentales. En primer lugar, que es una revolución que quedó inconclusa, que no llegó hasta sus últimas consecuencias en el sentido de llevarnos a la ruptura plena con el capitalismo. En este caso, el predominio de la propiedad social sobre la propiedad privada de los medios de producción y por encima de la mera propiedad estatal como capitalismo de Estado. Hubo experiencias incipientes de control obrero, por ejemplo, que fueron truncadas, que fueron abortadas, que fueron insuficientes, porque no adquirió la clase trabajadora el dominio pleno, completo, de las industrias, de las empresas o de las instituciones en las cuales comenzó a asomar la posibilidad de ese tipo de participación. Y a lo largo del proceso de la Revolución Bolivariana se fue produciendo como parte del metabolismo del capital, los mecanismos de autorreproducción del capitalismo, la formación de una casta burocrática a partir de la propia dirección política del proceso revolucionario. Sí, Chávez dio pasos muy importantes de avance a nivel nacional e internacional, pero al mismo tiempo desde dentro del aparato del Estado burgués, no destruido por la revolución, sino en proceso de reforma o de transformación, se va generando una burocracia que va usurpando el espacio del poder popular. Es decir, no se desarrolló en Venezuela ese Estado comunal del que se hablaba, ni se dio esa transferencia del poder al pueblo, a las organizaciones sociales, más allá de que tuvimos posibilidades de intervención en la vida política comparativamente superiores a las de las épocas de gobiernos burgueses tradicionales. Entonces, ese proceso de burocratización fue llevando a que se gestara una élite de poder que comenzó una acumulación primitiva de capital, apropiación de la renta petrolera, captura de las divisas y de los recursos del país, fuga delictiva de capitales, aprovechamiento de los manejos con la deuda externa del capital financiero, pura y simple corrupción, mecanismos de economía mafiosa paralela, y eso ha sido una bomba, lo que el gobierno de Nicolás Maduro llama guerra económica o bloqueo imperialista, ¿no? Que no negamos elementos de eso, en realidad es el producto de un inmenso desfalco a la nación, es el producto de la corrupción, es el producto de que el proyecto de transformación económica, social y política haya sido truncado por su propia dirigencia. Entonces, estamos en una situación en la cual están desmantelando la revolución bolivariana. Y esa revolución debe ser recuperada en sus elementos más progresivos, en sus elementos más positivos, pero definitivamente superadas sus más graves desviaciones, ¿no? Es decir, hay que buscar indudablemente algo nuevo. Es una nueva revolución prácticamente lo que tenemos planteado como necesidad en Venezuela. Bueno, ¿y por qué no nos cuentas sobre la actividad y lo que es Marea Socialista allí en Venezuela? Bueno, Marea Socialista surgió inicialmente a partir de otros antecedentes y formaciones políticas de tradición obrera y popular vinculadas desde el punto de vista teórico con las concepciones marxistas y con el trotskismo, pero surgió ya
en el desarrollo de la Revolución Bolivariana como corriente político-sindical vinculada a la construcción de la Unión Nacional de Trabajadores. Después se fue configurando ya como corriente política propiamente dicha, más que meramente sindical, y cuando el presidente Chávez hace el llamado a la construcción del PSV, damos el paso a incorporarnos en la misma. Entonces participamos en la construcción del PSUV, pero manteniendo nuestro perfil como corriente, posiciones críticas, propuestas, en el sentido de lo que estábamos hablando anteriormente, pues, ¿no? De profundización de la revolución, de ruptura con el capitalismo, de establecimiento real del poder popular, de una democracia participativa y protagónica efectiva, no solo declarativa, ¿no? Control directo de las decisiones por parte de la gente. Y en el año 2014, ya después de la muerte de Chávez y del viraje que va dando el gobierno de Nicolás Maduro, el PSUV y los sectores militares que se han entronizado en Venezuela, empezamos a plantear la necesidad de la construcción de una nueva referencia política. En ese camino hemos desarrollado algunas luchas puntuales, muy especiales, alrededor de las cuales hemos constituido plataformas, plataforma para la auditoría pública y ciudadana, la plataforma contra el arco minero del Orinoco, que es un proyecto extractivista, depredador, que está llevando a las transnacionales a un área muy sensible desde el punto de vista de la biodiversidad y de las fuentes de agua potable, ¿no? Hemos, con exministros y exministras del presidente Chávez que salieron de su gobierno, digamos, desprendiéndose de ello Nicolás Maduro, en lugar de continuar con esa gente, salieron con la frente en alto, no involucrados en hechos de corrupción, fieles a los planteamientos del llamado golpe de timón, a los elementos más progresivos del programa de la patria. Con esos exministros y exministras hemos constituido, y otras personas, la plataforma en defensa de la Constitución, planteando la necesidad de recuperar el marco constitucional en Venezuela, porque de hecho en Venezuela pues la Constitución ha sido dejada sin efecto por el gobierno de Nicolás Maduro a través de una situación prolongada de estado de excepción y por la Asamblea Nacional Constituyente, que fue convocada sin llamar a referéndum para consultar al pueblo respecto a la creación de esa Asamblea Nacional Constituyente. Todavía no sabemos qué clase de constitución es la que va a salir de ahí, pero están emitiendo unos decretos, leyes que tienen un carácter francamente regresivo. Reafirman la explotación del arco minero del Orinoco, han aprobado decretos, leyes de protección de inversiones extranjeras, avalan la creación de zonas económicas especiales, no toman medidas para priorizar las necesidades de la clase trabajadora y los sectores populares, como nosotros proponemos, por ejemplo, suspendiendo el pago de deuda y efectuando una auditoría pública y ciudadana para poder dedicar o liberar unos recursos con la finalidad de atender la crisis alimentaria y de medicinas que tenemos en el país, ¿no? Entre otras cosas. Tampoco, aun cuando ha habido algunas rencillas interburocráticas, se han acusado mutuamente de robarse recursos del país unos a otros, no vemos que haya esfuerzos serios por enfrentar la corrupción, por recuperar los capitales evadidos del país, por traer de nuevo, de vuelta a Venezuela, utilizando los mecanismos que sea, convenios internacionales, etcétera, los recursos que se han llevado, que acumulan el equivalente de 9 años de importaciones, aproximadamente. Estamos hablando de algo monstruoso, de alrededor de 500.000 millones de dólares, que si no existiera ese hueco, el pueblo venezolano no estaría sometido a la crisis en la que está. Y esos recursos se los llevaron sectores capitalistas
y se lo llevó la burocracia. Esa es la situación en la que estamos peleando para que haya un plan de emergencia para enfrentar la crisis, pero al servicio de los trabajadores y el pueblo venezolano, y no sacrificando al pueblo venezolano por los intereses de los sectores burocráticos y por los intereses imperialistas también. Aunque haya un roce, unos encontronazos entre el gobierno venezolano y el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, es decir, allí siguen estando esas transnacionales depredadoras participando en los negocios, siguen recibiendo los beneficios de la deuda externa, y están los imperialismos emergentes como China y Rusia, que se van metiendo cada vez más profundamente y afectando la soberanía venezolana. Bueno, y Gonzalo, va a haber elecciones. ¿Qué características tienen? ¿Qué va a hacer María Socialista frente a ellos? Sí. Bueno, nosotros consideramos que en estas elecciones no hay plenas garantías democráticas para su realización. Además, vienen por la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue convocada e instalada sin consultar al pueblo venezolano, como establece la Constitución de Chávez de 1999, y como lo hizo Chávez en su oportunidad. Y se observa claro ventajismo oficial, utilización de recursos del Estado, mecanismos que complican la participación de otros sectores, calendarios manejados a capricho, toda una serie de circunstancias que nosotros hemos venido denunciando. Pero a pesar de que denunciamos el carácter de esas elecciones, no promovemos la abstención y estamos a favor de la participación, poniendo la denuncia por delante, pero entendiendo que es necesaria la participación porque los derechos se defienden ejerciéndolos. Nosotros no queremos ceder en el ejercicio del derecho a elegir y ser elegidos. Enfrentaremos las circunstancias adversas, pero no vamos a declinar ese derecho. Y en ese sentido, pues estamos planteando la participación en las elecciones presidenciales. En esas elecciones tenemos por un lado la candidatura de Nicolás Maduro, que representa la continuación de este desastre, y tenemos por otro lado la candidatura de un sector de la oposición que se plantea pues volver a lo que ya hemos conocido, los planes de ajuste neoliberales, es decir, la derecha tradicional. Solo que los resultados que está arrojando Nicolás Maduro con lo que propone esta derecha, pues prácticamente hoy en día son equivalentes, ¿no? La diferencia está en el origen, en el proceso histórico de donde vienen y todas las cosas que nosotros acumulamos en la Revolución Bolivariana, pero que están siendo aniquiladas. Tenemos un gobierno que genera efectos contrarrevolucionarios. Frente a esto, nosotros decimos que ya hemos estado tratando de promover que se discutieran alternativas de candidaturas desde el seno de los sectores críticos del chavismo, los sectores que tienen una orientación de izquierda y que no están conformes con el manejo del PSUV y de Nicolás Maduro. Proponíamos también que discutiéramos un programa y que incluso democratizáramos la propuesta de un equipo de gobierno y los mecanismos de participación de la gente. Sin embargo, la manera como fuerza el gobierno los tiempos no da posibilidades de discusión, no da posibilidades de consensos, no abre espacio para la unidad. Es decir, el manejo de los calendarios electorales son como para que aquellos que tienen ya decisiones verticales entre los aparatos burocráticos sean los que dominan el escenario. Y bueno, se lanzó una candidatura que es la candidatura de Reinaldo Quijada en la Unidad Política Popular 89, con la que nosotros fuimos en alianza en las elecciones de alcaldes, que por cierto, se postularon de 335 municipios alcaldes en 181, y en muchos de esos municipios, y de eso no se ha hablado, esa alianza obtuvo porcentajes de hasta el 40%, el 30%, el 20%, 15%, es decir, porcentajes importantes de votación, ocurriendo situaciones en algunas poblaciones
donde la gente salió a la calle reclamando que nuestros candidatos eran los ganadores frente al PSUV. De manera que ha habido una experiencia positiva en ese sentido, que refleja la disposición de una parte importante del pueblo venezolano de buscar otras alternativas. Ni la burocracia, como decimos nosotros, ni el capital, ¿no? Ni la derecha tradicional, ni los que traicionan los principios revolucionarios y están acabando con el proceso. Bueno, tenemos algunas coincidencias de carácter programático con esa candidatura. Hay otras cuestiones que están en discusión. Aspiramos a que esa candidatura asimile y asuma también algunas propuestas que tenemos más a fondo. Estamos insistiendo en todo lo que mencioné anteriormente, pues el tema del desfalco, el tema de la deuda, el plan de emergencia, el rescate de la Constitución. Creemos que hay que recuperar las condiciones de vida del pueblo venezolano, pero para eso hay que ver dónde sacan los recursos, pues en lugar de seguir hundiendo al pueblo en la situación de miseria en la que se encuentra. Bueno, y esas elecciones son el 20 de mayo. Estaban planteadas unas elecciones a concejales que se habían anunciado, pero que finalmente no han sido convocadas, que no sabemos para cuáles serán, y aspirábamos a participar en esas elecciones en el marco de esta alianza o con otros aliados posibles, porque en la medida en que las elecciones van tocando más lo local, van más a los territorios, un poco se acercan más, digamos, a la base popular, hay más posibilidades que esta se exprese y que no nos arrase el fenómeno de la polarización política entre los grandes aparatos de gobierno y de la oposición burguesa. Bueno, y finalmente, ¿qué reflexión nos podés hacer sobre esta reunión internacional que estamos realizando en Buenos Aires? Bueno, la experiencia que hemos tenido nosotros en Venezuela con la Revolución Bolivariana nos reafirma en la necesidad de construir partidos revolucionarios que tengan clara la meta de ruptura con el capitalismo y del desarrollo del poder obrero y popular real, que no sea usurpado por burocracias y que no quedemos empantanados en reformas que finalmente son, digamos, revertidas, ¿no? Porque el proceso revolucionario no avanza. Y eso requiere, pues, de una claridad programática, de unos fundamentos y unos principios muy sólidos. Y el socialismo es algo que no puede plantearse en los estrechos marcos de las fronteras nacionales. Así como hay un capitalismo global que se impone, el socialismo tiene que ser el resultado de una transformación también global y de una lucha internacional. Por eso es muy importante la articulación entre partidos revolucionarios que se puedan establecer y desarrollar en distintas partes del mundo. Ha habido intentos de eso y ha habido internacionales diversas, pero hoy observamos con preocupación que organizaciones articuladas a nivel internacional le ceden, por ejemplo, a los llamados gobiernos progresistas en proceso de degeneración y entonces terminan apoyando a un Nicolás Maduro porque dicen que si no viene el imperialismo, pero entonces estos gobiernos están hundiendo las revoluciones y esa es la vía para que llegue el imperialismo, ¿no? Nos parece que en eso hay que ser claros y que la prioridad es el apoyo a los pueblos, a los trabajadores, a la lucha de clases. Articular partidos que tengan ese enfoque, organizarlos en la mayor cantidad de países que se pueda, realizar campañas en conjunto y realizar el esfuerzo, obviamente, de elaboración, el esfuerzo teórico, el esfuerzo propagandístico para explicar todas estas cosas y formar dirigentes y militantes revolucionarios que luchen unidos a escala internacional es fundamental. Por eso estamos satisfechos de haber participado. Bueno, muchas gracias.